vida a la palabra, ¿verdad? A ser ministro suyo, hijo suyo. Damos gracias al Señor por eso. Hermano, póngase de pie para dar lectura a la palabra. Y ya está en el Evangelio de San Lucas 4, 18. Amén. 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 4:18. El que no tiene, acérquese, hermano, el que tenga, para que pueda leer con su hermano. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Tome asiento, hermano. Gracias, Señor. Hermano, partimos en esta parte del Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y terminamos en el mismo capítulo, pero versículo 21, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de mí, delante de vosotros, ¿verdad? El Señor estaba frente a los fariseos en Nazaret. Se encontraba en la sinagoga predicando y le pasaron el libro de Isaías, Isaías 61:1, ¿verdad? Y debemos recordar que capítulos anteriores, en la misma escritura, el Señor venía de pasar 40 días en el desierto. Así que el Señor venía lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Conforme como dice la Escritura, dice que venía lleno del Espíritu Santo de Dios. Y voy a dar lectura a esa parte para que podamos centrarnos dentro de lo que el Señor quiere ministrar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Está en 4. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo del Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Amén, aleluya. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededores. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito el Espíritu, y ahí comenzamos lo que partimos leyendo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hermano, y ellos normalmente, ellos esperaban de parte del Señor que Él hiciera una exhortación de la palabra, ¿verdad? Y estaban todos expectantes. Pero el Señor terminó de dar lectura al capítulo de Isaías, y dijo, y replicó esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos, dice la escritura, que quedaron atónitos, ¿verdad? Quedaron atónitos porque ellos esperaban. Él terminó la escritura en esa parte, y en Isaías 61 omitió un capítulo. Y lo vamos a buscar aquí. El Señor en Isaías dice 61. Búsquelo, hermano. Amén. Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar de libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el día de venganza del Dios nuestro, no fue mencionado en esa parte cuando el Señor abrió la escritura, ¿verdad? Porque Él había venido a dar un tiempo, no era tiempo de venganza. El Señor fue enviado a la tierra para un tiempo de gracia. Y Él vino a predicar un tiempo, en tiempo de gracia, el tiempo en que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Que es el tiempo 2000 años después, el tiempo de gracia, y el tiempo en que el Señor dio lectura delante de los fariseos a este capítulo de Isaías. Habían pasado 700 y tantos años, 740 o 760, más o menos, hay una distintas variaciones conforme a distintos libros, sobre a dar cumplimiento a la Escritura. Y el Señor viene a omitir eso, omite esa parte, es omitida, y Él fue enviado en un tiempo de gracia, porque no es tiempo, todavía no ha venido el tiempo del juicio del Señor, ¿verdad? No ha venido el tiempo del juicio, y sí sabemos que el tiempo del juicio del Señor vendrá, amén, pero estamos en tiempo de gracia, ¿verdad? Y dice el Señor que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas al ministerio que el Señor vino, a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso le es familiar a usted, ¿verdad? Porque ese es el fin con que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos denominamos cristianos, ¿verdad? Nosotros decimos que somos cristianos, o usted es evangélico. Somos cristianos, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo, del Dios Altísimo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí el Espíritu de Dios? El Señor dice, porque
Él venía de pasar 40 días, venía lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice que, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, Él era ungido, ¿verdad? Y ungido significa Cristo. Cristo, ungido. Nosotros somos cristianos, somos ungidos, ¿verdad? De un tiempo a esta fecha, hermano, no hemos olvidado realmente de quiénes somos. Nos hemos olvidado de un tiempo a esta fecha de quiénes somos. Hermano, de que nosotros, ungido, significa apartado para. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, apartado en un propósito. Usted y yo fuimos apartados en un propósito. Y somos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Y mire aquí en Juan, en Primera de Juan 2:20. Búsquela, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Amén. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Refiriéndose a usted y a mí. Y ahí mismo, hermano, en Primera de Juan 20:27, dice, 20:27, igual en primera, o sea, perdón, Juan 2:27, Juan 2:27, amén, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Amén. O sea, la unción de Dios está, ¿verdad? Y aquí hay 2 capítulos claros donde habla sobre la unción que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, hermanos. Y se han predicado grandes palabras y ha venido como un espíritu de adormecimiento en todos nosotros. Generalmente nosotros estamos pensando en lo que el Señor, de dónde nos sacó el Señor. Y es bueno pensar, es bueno decirlo, es bueno dar testimonio de dónde Dios nos sacó. Muchas veces es bueno también decir los procesos que nosotros estamos viviendo, hermanos. Como los procesos que vivió el Señor aquí, en los cuales especifica aquí que estuvo 40 días en el desierto. Pero por lo general nos olvidamos en el propósito que el Señor nos llamó. Por lo general nos estamos olvidando, los cuales anteriormente fueron mencionados. Nos olvidamos de la unción que Dios nos dio. Y nosotros no fuimos llamados solos. Él nos llamó a sus caminos. Y dice aquí, hermano, no lo busque, pero yo lo voy a leer. Marcos 3:13 dice, y subió al monte y llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. No es casualidad que usted está aquí, pues, hermano. Y fue llamado porque Él quiso llamarlo. Y nosotros vinimos en obediencia, vinimos a Él. Hermano, y no solamente como a nosotros se le ha llamado. Jesucristo igual fue llamado. De la misma manera que fue llamado Juan el Bautista. Ahí mismo en Lucas 1 habla de cómo el ángel Gabriel se le presentó al profeta Zacarías. O sea, perdón, al sacerdote Zacarías, ¿verdad? Esposo de Elizabeth, hija de Aarón, para decirle que el profeta que iba a concebir un hijo y que le llamaría Juan el Bautista y que iba a ser un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y 6 meses más adelante se presentó
el ángel Gabriel ante María para decirle que iba a concebir un hijo, aún sin conocer a un hombre, ¿verdad? Y que se iba a llamar Jesús, el Salvador, el Cristo, el ungido, ¿verdad? No debemos pensar que nosotros hemos sido, no sido llamados por el Señor y que Él ha depositado la unción en nosotros y que la unción de Dios está sobre nosotros, hermano. ¿Y para qué? Como dice su palabra, para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Es el poder de Dios que está sobre usted. Dar vista a los ciegos, amén. A poner en libertad a los oprimidos o cautivos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Por esa razón el Señor oprimió o omitió la parte de la venganza del Señor, porque estamos en un tiempo de gracia y nosotros nos olvidamos como iglesia, pues hermano, nos olvidamos y vivimos estos procesos. Vivimos el mismo proceso que vivió el Señor en el desierto. Muchas veces lo vivimos, ¿verdad? Y a veces vivimos pensando o hablamos mucho del proceso y no del propósito. Porque debemos saber que si hemos vivido un propósito, o sea, un proceso en el Señor, es porque somos parte de un propósito. Nadie vive un proceso en el Señor sin saber que Dios le conoció desde el vientre de su madre. Desde el vientre de nuestras madres fuimos nosotros elegidos por Dios. Él ya tenía concebido lo que nosotros íbamos a hacer sobre nuestros ministerios. Y a lo mejor usted dirá, no sé pero yo soy, no sé, toco la guitarra, soy salmista, usted irá a hacer, no, todos. Cada uno vivirá un proceso dentro del ministerio, dentro de la iglesia, pero todos fuimos llamados a lo que aquí sale, a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Todos, sin más uno u otro, todos, pero llamados por el Señor. Nosotros no nos llamamos a sí mismos, ¿verdad? Y hay muchos hombres de Dios, mucho varón de Dios, que sabiendo del llamado de Dios que tienen, y en el tercer año de su ministerio se bajan de la cruz, no crucifican la carne. No crucifican la carne. El Señor fue llamado a los 30 años de su ministerio. Ciertamente Él fue llamado desde el vientre de su madre en el ministerio. Fue guardado y cuidado como lo ha sido usted. Fue guardado y cuidado como ha sido. Pero a los 30 años Él comenzó su ministerio. A los 33 fue crucificado. 3 años duró su ministerio. Al tercer año de nuestro ministerio, el hombre de Dios debe ser crucificado. Ser crucificado en la carne, hermano. Hay mucho varón de Dios que se baja de la cruz, ¿no? Hacen un curso de teología, terminan haciendo clases de religión. Hermano. Pero la unción no está ahí. No está la unción de Dios ahí, hermano. Se habla de la unción de Dios, se habla del aceite. David fue ungido con aceite. Saúl fue ungido con aceite por Samuel, por el profeta Samuel. Pero también el aceite es una costumbre antigua que usaban los pastores, porque las ovejas tenían parásitos en la cabeza y se llenaban de parásitos y terminaban perdiendo el ganado porque se iban a la oreja. Y los pastores le untaban la cabeza a las ovejas con aceite, dejaban caer aceite en las ovejas para que así los parásitos no llegaran y cayeran. No necesitamos ser ungidos por aceite. Es una costumbre antiquísima que viene del pueblo de Dios, antiquísima de los pastores. Pero la unción de Dios significa apartado para hombre lleno del Espíritu Santo de Dios.
Y eso es lo que el pueblo de Dios, usted y yo, somos, hermano. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso no se nos debe olvidar. A veces pasamos por estos procesos, ciertamente. Pasamos por el proceso que pasó el Señor. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Muchas veces nosotros hemos, por medio de nuestra fuerza, aún el Señor diciendo que con nuestra fuerza, que no es con nuestra fuerza, con nuestra propia fuerza, con nuestros propios medios, hemos querido salir del problema en que nos encontramos. Movemos ciertas circunstancias naturales y no vivimos el proceso, donde el Señor de manera sobrenatural nos saca, sino que nos movemos influencia o hacemos cosas que son naturales para salir del lugar en que estamos. Normalmente eso nosotros lo hacemos, pero sabemos que Dios nos hace vivir un proceso y que de manera sobrenatural nosotros debemos salir de ahí. Amén. Así como también Satanás llevó al Señor a un alto, dice, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorarás, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y muchas veces nosotros, hermanos, hemos dejado de servir a Dios, pues, nos hemos doblado al sistema. Muchas veces cuando nos hemos encontrado. Y hay muchos hermanos, muchos hijos de Dios que no están aquí. Está doblando su rodilla ante el sistema. No resistieron. No resistieron. No esperaron en Dios. Y esto ocurre comúnmente en nosotros. Y es un proceso que nosotros vivimos. Pero el Señor pasó estos procesos, pues, hermano. Él los pasó. Él pagó el pecado y dejó como testimonio, aquí está la Escritura como testimonio de que sí nosotros debemos vivir estos procesos. Debemos pasar por el desierto para poder levantarnos con el poder y la unción de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder hacer la obra de Él, su obra, la cual Él nos ha encomendado. Aleluya, ¿cierto? Dios bendiga su palabra. Hermano, es un tiempo precioso en el Señor, hermano. Es un tiempo precioso en el Señor. Saber que no estamos solos, que como cristianos somos parte del reino de Dios y que tenemos la potestad que el Señor nos ha entregado, la misma que Él entregó a sus discípulos, ¿verdad? Aleluya, Señor. ¿Cierto? Señor bendiga su palabra. Bueno, hermano, no quiero leudar su palabra, hermano. Póngase de pie para que podamos adorar y glorificar el nombre del Señor. Que el Señor haya ministrado los corazones de cada uno, hermano, y yo partí diciendo de que en realidad el Señor saque todo espíritu de religión y conformismo en nosotros, hermano. Mi esposa me comentaba que encontraba que en la iglesia, yo le decía, coincidíamos en eso, estábamos como poco desganados, como con un espíritu de conformismo, y el Señor me entregaba esta palabra diciendo de quiénes somos, pues, hermano. Somos los ungidos de Dios, pues. Somos sus hijos, somos cristianos, con el poder que Él nos ha encontrado, y realmente nosotros, si entendiéramos la dimensión de esto, hermano, entonces no andaríamos así, pues.
¿verdad? Aún sabiendo que podemos pasar por procesos y circunstancias que en realidad nos atañen. Pero si pensáramos para qué nos llamó el Señor, si estuviéramos atentos a eso, en realidad todos los días o todas las veces que nos juntáramos a adorar al Señor vendríamos contentos. Porque si estamos en la prueba es porque Dios algo mayor tiene para nosotros. Nos vamos a levantar con más poder, ¿verdad? Aleluya. Así que quiero pedirle a los salmistas que puedan pasar para poder ministrar alabanza, para poder glorificar al Señor y dar gracias al Señor. Amén, Señor. Pedirle a la hermana Leticia si puede pasar para poder orar por ella. Dar gracias al Señor porque la podemos tener aquí con nosotros. Gracias, Señor. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.